Noticentro 1, CMI. Esta tarde, gobierno radicará proyecto de reforma a la salud. En México inicia segundo ciclo de diálogos de paz con guerrilla del ELN. Millonaria extinción a bandas multicrimen. Caen bienes del Tren de Aragua. 11 capturados por fraude en la venta del SOAT. Alerta en Argelia y Nariño por acciones del Clan del Golfo. Comercio cerrado y colegios suspenden clases. Imputan a gobernador Carlos Caicedo y 2 exgobernadores por mega contratación. Cae narcocamioneta con 550 kilos de marihuana. Plan desarme en Bolívar. 30 capturados. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hoy será radicado el proyecto de ley de reforma a la salud que hace parte del paquete de reformas que el gobierno busca impulsar en el Congreso de la República. En medio del debate, el gobierno anunció movilizaciones para buscar apoyo a los cambios en el sistema de salud. Gerardo Aristizábal está en la Casa de Nariño. Gerardo, buenas tardes. Hola Bianca, buenas tardes. La saludo desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Aquí está todo listo, ustedes pueden ver cientos de sillas dispuestas para los invitados especiales del sector salud, por supuesto congresistas y los miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro en la radicación oficial ante el Congreso de la República de una de sus grandes reformas, la reforma a la salud, la que modifica la ley 100, de la cual fue ponente el expresidente Álvaro Uribe y que hoy otro presidente, uno de izquierda, Gustavo Petro, quiere modificar. ¿Modificar con base en qué? En un sistema preventivo de salud, ha dicho el jefe de Estado cuando defiende su reforma. Reforma que a esta hora, 12:02 de la tarde, no conoce el pueblo colombiano en cuanto a su articulado y en cuanto al futuro de las empresas prestadoras de salud, EPS. Ha dicho el presidente Gustavo Petro, lo mismo que la ministra de Salud, Carolina Corcho, que las EPS van a seguir, pero no en intermediación financiera, es decir, que no van a recibir la plata que el Estado les paga por cada paciente que tienen afiliado, atiendan o no atiendan. En la Casa de Nariño, a las 3 de la tarde está citado este evento que trasladará desde el Congreso de la República a los miembros del Legislativo, los secretarios de Senado y Cámara de Representantes, que radicarán precisamente esa reforma a la salud que el propio presidente Gustavo Petro anunciará y que tanta controversia ha generado, entre otras cosas, porque no se conoce, reitero, su articulado. Recordemos que un grupo de exministros de Salud presentó una acción para precisamente conocer el articulado. Pues hoy llegó el día cero. Hoy, 13 de febrero, conoceremos de qué se trata la tan promocionada reforma a la salud, que a propósito, como usted lo decía Bianca, el presidente Gustavo Petro mañana en esta Plaza de Armas, luego irá a la Plaza de Bolívar a defender la reforma a la salud en manifestaciones públicas que ha convocado en 13 ciudades del país de apoyo a sus reformas que tramitará el Congreso de la República. Desde la Plaza de Armas, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Gerardo. En México se instaló el segundo ciclo de diálogos con la guerrilla del ELN, el cual busca definir el primer punto del acuerdo sobre la participación de las comunidades en la negociación. William Parra con la información. William, buenas tardes. Hola Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se ha iniciado de manera oficial el segundo ciclo de diálogos entre la Delegación de Paz del gobierno del presidente Gustavo Petro y la Delegación del Ejército de Liberación Nacional. En Ciudad de México se reúnen las dos partes, esta vez con 3 temas sobre la mesa. El primero, algunas modificaciones que se le van a hacer a la agenda de conversaciones entre las dos partes. El segundo, la participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Y el tercero, quizás el que más le importa en este momento al gobierno y tiene que ver con la posibilidad de lograr un cese al fuego bilateral. Precisamente el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, ha dicho que es necesario llamar al país a hacer un pacto moral para sacar a flote a Colombia. Estas fueron sus declaraciones en la inauguración de este segundo ciclo de conversaciones. Nuestra mesa de conversaciones de paz es un instrumento del mandato de cambio, cuya agenda busca acordar transformaciones y poner fin al conflicto armado. Avanza enfrentando las dificultades heredadas del viejo régimen
pero con la determinación de lograr una paz integral y duradera, que resuelva las causas que gestan a diario el conflicto social, político y armado, en el entendido que no va a producir una revolución por contrato, ni va a decretar una desmovilización automática de las rebeldías. Por su parte, el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, el exconstituyente Oti Patiño, dijo que es imprescindible que la mesa reinterprete el tema del cese al fuego. La mesa debe ser imaginativa, pero fue más allá. Esta vez el gobierno endureció su discurso frente a la Delegación de Paz del ELN y dice que un posible cese al fuego debe ir más allá del simple cese de las confrontaciones. Un cese al fuego debe ser el cese de las hostilidades contra la población civil y también el cese de las actividades ilegales. La metodología que nos guía en este proceso es que lo que se acuerda en la mesa se implementa en los territorios. Ello obliga a cierta modestia de la mesa, porque lo que se acuerda en la mesa siempre estará sujeto a ser mejorado por lo que diga la gente en los territorios. Es decir, la mesa no es ni omnipotente ni infalible. Como mesa, como delegación, reinterpretar el cese al fuego y verlo no solamente no como una disminución de las confrontaciones armadas, sino fundamentalmente como una disminución de las hostilidades hacia la población civil y de las actividades ilegales generadoras de daño y de violencia. Y no solamente en los territorios, sino en la trascendencia que estos daños de violencia afectan a otros territorios colombianos e incluso a otros países. A partir de hoy, México, Brasil y Chile se suman a los países garantes de estas conversaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. A España también a partir de hoy será un país acompañante en estas negociaciones que durarán varias semanas allí en Ciudad de México. Es toda la información a esta hora en Noticentro 1 CMI. Continúe usted, Bianca, con más noticias. Muchas gracias, William. Hace pocos minutos se llevaron a cabo operativos en Bogotá de extinción de dominio a varias viviendas donde operaban peligrosas bandas multicrimen. Stick Luengas, ¿dónde fueron los operativos y de qué bandas estamos hablando? Buenas tardes. Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde. Importantes operativos que desarrolló la Policía Metropolitana de Bogotá en las últimas horas. Esto en 6 localidades de la capital del país, afectando las finanzas de 3 peligrosas y poderosas bandas multicrimen. Para hablar sobre este tema nos acompaña el general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá. General, bienvenido a CMI. Hablemos un poco de esta afectación de bienes inmuebles. ¿Dónde estaban ubicados y por qué valor? Bienvenido. Son 14 inmuebles que pertenecen a estas organizaciones que se dedican al narcotráfico, al microtráfico, a la extorsión, a la tortura. Inmuebles que se ocupan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en 6 localidades avalados en más de 6.500 millones de pesos. Esa es la afectación a la finanza criminal, a la utilidad criminal de estas organizaciones que se dedican a generar terror en la ciudad, y hoy en el marco de la estrategia precisamente para la afectación de las mismas logramos este resultado importante, que es quitarles los bienes a través de la extinción de dominio en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, afectar la finanza criminal de estas organizaciones, y es así como vamos a seguir avanzando de cara a el trabajo en contra del multicrimen, no solamente las capturas, sino las propiedades, los bienes que son comprados con plata producto del narcotráfico, del microtráfico, de la extorsión y el secuestro. General, 6.500 millones de pesos en bienes distribuidos en localidades. En las imágenes, como los televidentes pueden ver, son viviendas normales donde hay edificios, hay algunas casas. ¿Esto era propiedad del Tren de Aragua, de los maracuchos y de los del Carro Verde, o esto estaba siendo utilizado por estas bandas de terceros? Son inmuebles precisamente que son utilizadas bajo esos fines, y es así como hoy se genera la ocupación, se dejan a disposición de la autoridad
a través de la Fiscalía General de la Nación en un trabajo de la investigación criminal de la Policía Nacional. General, gracias. Y vamos a cambiar de tema porque hay que tener en cuenta que el día de mañana, martes, habrá movilizaciones y especialmente concentraciones en la capital del país, estas promovidas directamente por el gobierno nacional. Vamos a aprovechar la presencia del general Triana, comandante de Bogotá, para que hablemos de ese dispositivo que está previsto para mañana. General, ¿cuántos hombres? ¿Cómo será la distribución? Garantizar la protesta, que es un derecho de todos los ciudadanos, en el marco de la misma. La Policía Nacional, la institucionalidad, en Bogotá específicamente estamos concentrados en el puesto de mando unificado, en el puesto de mando de información, con la coordinación interagencial, es decir, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería, Administración Distrital, Policía Nacional, todos los actores alrededor de garantizar el derecho a la protesta. ¿Cuántos policías y dónde estarán distribuidos esos policías, general? Bueno, tenemos personal de la fuerza disponible ubicados estratégicamente en algunos sectores de la ciudad a efectos de garantizar las concentraciones, los desplazamientos, las manifestaciones de los ciudadanos. ¿En total cuántos serían? Estamos hablando de más de 3.000 policías que están ubicados garantizando este derecho que tienen los colombianos. ¿Hay algunas dudas sobre si se presentan al final de la tarde algunos hechos violentos? ¿Cómo va a operar el SMAT? ¿Cómo ha dado usted la instrucción a ese cuerpo que pues ya ha cambiado de nombre? ¿Cómo va a operar? El UNDEMO es una unidad especializada que cumple cabalmente unos protocolos, y en el marco de ese cumplimiento de los protocolos actúa en el evento que haya violencia. Luego esperamos que estas manifestaciones, concentraciones, desplazamientos sean en completa calma. Luego estamos con toda una capacidad instalada de la fuerza disponible de la Policía Nacional para lograr, digamos, ese efecto, que sea manifestación, concentración, desplazamientos de forma tranquila por parte de los ciudadanos. ¿El UNDEMO antiguo SMAT estará acompañando a los manifestantes o solo estarán si se llega a presentar alguna acción violenta? Si hay violencia, el último recurso que se utiliza en estos casos, de acuerdo a los protocolos que se conocen, actúa el UNDEMO. Si no hay violencia, lógicamente no hay una actuación de este grupo especializado de la Policía Nacional. Muchas gracias, general Carlos Triana. A la 1 de la tarde, ustedes televidentes y Bianca van a tener más información sobre estas dos importantes noticias: los operativos contra el Tren de Aragua, los maracuchos, y los del Carro Verde, bandas multicrimen a las que hoy se confirma la extinción de dominio de bienes inmuebles por más de 6.500 millones de pesos, y también las concentraciones que se darán mañana en Bogotá por algunas convocatorias que se han dado desde el gobierno nacional. Desde la Policía Metropolitana de Bogotá, Stig Luengas, en Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Stick. 11 personas han sido capturadas por fraudes en el SOAT, según reveló esta mañana el Ministerio de Transporte. Angélica Arango, ¿quiénes son los detenidos? Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Después de 2 años se terminó la investigación de la Policía Nacional que corresponde a la Operación Guadalupe, en donde se descubrió cómo falsificadores utilizaban las pólizas de seguro del SOAT para defraudar por medio de supuestos accidentes de tránsito. Se capturaron 11 personas en el departamento de Risaralda por 2.900 millones de pesos. Aquí están involucrados ambulancias, médicos, quienes intervienen en el proceso de clínicas privadas de atención, en particular de personas del SOAT, guardas de seguridad, conductores de ambulancia y funcionarios públicos. Hay delitos muy graves que se han denunciado y ya están en manos de la Fiscalía por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho propio e impropio y tráfico de influencias. Entre los capturados se presentan autoridades de la Policía Nacional. Por otro lado, hace más de un mes se rige el descuento del SOAT, que ha entregado un resultado positivo. Tenemos más de 1.876.000 pólizas expedidas, con un incremento en venta del 32.76%, una disminución en la evasión del 6.18% y más de 39.400 comparendos por no portar el SOAT.
En otras noticias, como parte del avance en la obra del Metro de Bogotá, se entregó la subestación eléctrica de la calle Primera con Caracas. Esta subestación fue construida a 200 metros de la que estaba anteriormente, que tuvo que ser desmontada y reubicada para darle paso a las obras del metro. Aquí se hicieron inversiones de 94.300 millones de pesos, de los cuales 26.500 fueron aportados por la empresa Metro de Bogotá para el desmantelamiento y la compra de los predios. La construcción de la subestación, la inversión la hizo Enel Colombia y hoy ya está operando, dándole servicio a 206.000 ciudadanos del centro de Bogotá y con la capacidad de alimentar la primera línea de metro cuando esta entre en operación en marzo del 2028. Las otras subestaciones estarán ubicadas en el patio taller y en la calle 72. Además, en medio de este avance, la alcaldesa Claudia López se refirió acerca de la aclaración de parte del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en donde afirma que el gobierno nacional mantiene todos los compromisos financieros de las obras de infraestructura de Bogotá. Él ha dicho que fue un malentendido, que nunca fue su intención ni amenazar ni chantajear a la ciudad con la no financiación de proyectos, de manera que le agradezco. Y el malentendido queda superado, no solamente el metro, también la calle 13, también el cable de San Cristóbal, también la ampliación de la autopista norte, también la ampliación de la carrera séptima, también la nueva autopista sur, que es la LO Sur, que tiene financiación en este momento asegurada, sigue asegurada, no habrá retrocesos y por el contrario, en la medida en que avance la estructuración que esperamos tener lista a mitad de año, de los 3 nuevos cables que estamos estructurando para Bogotá, 2 en el centro que se van a conectar con la primera línea del metro y otro en Ciudad Bolívar que va a beneficiar a Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha, pues serán proyectos, esos 3 cables y el Rigiotram del Norte que presentaremos a nueva cofinanciación con la Nación. En el trabajo del avance de la primera línea del metro trabajan más de 4.000 personas. En otras noticias se conoció que 775 municipios de Colombia no cuentan con policía de tránsito y transporte. Ante esta situación habló el ministro de Transporte. Que va en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Hay una propuesta en la cual buscamos que la Policía Nacional, sean o no sean de la División de Tránsito y Transporte, puedan exigir los documentos necesarios para efectos de la movilidad en cualquier carretera, sea primaria, secundaria o terciaria. Nosotros no podemos permitir ni vehículos ni motocicletas sin el SOAT, sin el estado del vehículo, sin tarjeta de propiedad, porque eso es poner en riesgo la vida de los demás. Así que de un lado estamos trabajando con la policía y del otro con la Federación de Municipios, el RUNT y el Ministerio, para que podamos tener muy pronto una estrategia que permita tener en cada municipio autoridades de tránsito que velen por la seguridad y se eviten los siniestros viales. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Hay alerta en municipios del oriente y norte de Antioquia por las acciones del Clan del Golfo, que tiene a comercios cerrados y colegios sin clases. Hernán Muñoz, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La primera situación se reporta en el municipio de Nariño, a unos 150 kilómetros de Medellín. Hace 4 días está sitiado, el comercio cerró, el transporte intermunicipal suspendió de manera temporal y la orden que llega a través de alias Camilo, el presunto cabecilla de las disidencias del Clan del Golfo en esta zona del oriente del departamento de Antioquia, es que la gente no puede salir. La misma situación se repite con Argelia. El comercio está cerrado. Los campesinos que se encuentran en las veredas y que llegaron el domingo se encontraron con la sorpresa de que no podían abastecerse para lograr llegar con sus productos hacia zonas muy apartadas de hasta 7 y 8 horas. Hace pocos minutos aquí en la gobernación de Antioquia concluyó un consejo extraordinario de seguridad liderado por el gobernador de Antioquia, la fiscalía, la policía, el ejército. Dice que esto al parecer obedece a las acciones que ha emprendido la fuerza pública contra los grupos armados y al concluir viajó en un helicóptero que partió desde aquí de la ciudad de Medellín y dio instrucciones precisas de mejorar la seguridad en esta zona. Pero hoy el ejército, en cabeza del comandante de la 7ª División del Ejército, admitió que sí hay violaciones
órdenes al cese al fuego en Antioquia por todo lo que ha sucedido desde la semana pasada, la presencia de las disidencias en escuelas, el ataque a un pelotón en un antiguo ETCR de la vereda del Carrizal en Remedios y ahora lo que está sucediendo en estos municipios. A esta hora, desde la plazoleta de la Alpujarra hay un plantón, varios habitantes de Nariño, Argelia han llegado muy preocupados por lo que está pasando y estamos con John Jairo Escobar, él es el expresidente de la colonia del municipio de Nariño. ¿Qué es lo que está pasando allí y cuál es el llamado? ¿Qué le hacen ustedes al gobierno? La invitación que hacemos al gobierno departamental y nacional es que hagan presencia institucional en esta zona tan abandonada del departamento de Antioquia y que se ha enrarecido en los últimos días y que esperamos que con la ida del gobernador en el día de hoy al municipio la situación pueda mejorar y que la comunidad se sienta respaldada, porque en este momento ese abandono hace que el comercio no se mueva, que la gente tenga esa inseguridad porque en su movilización. Entonces la invitación es tanto al gobierno departamental como nacional, es a que no se olviden que no lo dejen solo, que el municipio necesita apoyo institucional para que la carretera se arregle, que está muy abandonada. Es el llamado que hacen los líderes aquí en la plazoleta de la gobernación de Antioquia. Y terminamos con un dato. Los 23 alcaldes del oriente del departamento de Antioquia le hicieron un llamado al ministro de la Defensa a través de una carta. Prácticamente desesperados dicen que necesitan reforzar la seguridad en la zona y que se sienten abandonados. Por lo pronto, esta es toda la información que reportamos desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Hernán. La Fiscalía le formulará cargos al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y los exgobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes por presuntas irregularidades en 3 millonarios contratos. César Melo, ¿por cuáles delitos tendrán que responder? Buenas tardes. Hola, muy buenos días. Pues fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia anunciaron que formularán cargos contra Luis Miguel y Rosa Cotes, exgobernadores del Magdalena, así como el actual gobernador Carlos Caicedo por presuntos actos de corrupción. Pues puntualmente la Fiscalía General de la Nación señala que sobre Luis Miguel y Rosa Cotes, ellos tendrían que ver con irregularidades en la construcción de la vía La Prosperidad. Ellos tendrán que responder por delitos como peculado y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Puntualmente frente al caso de Carlos Caicedo, la Fiscalía General de la Nación lo señala de presuntas irregularidades en obras inconclusas que se habrían registrado en la ciudad de Santa Marta. Frente al actual gobernador señalaron que solicitarán su detención domiciliaria. Esa es toda la información desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, César. Fue capturado un presunto cabecilla de las redes de apoyo al ELN en el Chocó y tuvo que ser trasladado hasta el municipio de Cartago, en el Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué le atribuyen al detenido? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. A alias Rubén, de 42 años, se le atribuyen algunos secuestros y extorsiones sobre la cordillera occidental. También, de acuerdo con las autoridades, este hombre enviaba la droga hacia el eje cafetero. Era un presunto cabecilla de las redes de apoyo del Frente Che Guevara del ELN. Fue capturado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue traído fuertemente custodiado por la policía hasta el municipio de Cartago, en el Valle del Cauca, donde era requerido por las autoridades de nuestro departamento. En otras noticias de la región, en el norte del Valle del Cauca, en el municipio de Roldanillo, cayó una narcocamioneta con más de 550 kilos de marihuana tipo creepy, las cuales eran llevados por un hombre de 25 años, el cual fue capturado por las autoridades, y en este momento se adelantan las investigaciones para determinar a qué organización delictiva pertenecía este cargamento de droga. Ahora, en noticias de Cali, hay consternación por la muerte de una mujer luego de recibir 15 heridas con arma cortopunzante. Por eso a esta hora nos acompaña el secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet. Bienvenido, secretario de Noticentro 1 CMI. ¿Qué detalles se conocen después de este crimen? Lamentamos profundamente el fallecimiento de María Cecilia Vidal, de nacionalidad venezolana, en el oriente de Cali, en el sector conocido como Haití. Allí ya tenemos unas investigaciones, una línea de investigación nos permite descartar el feminicidio, pero por eso estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permite identificar a la posible mujer, una femenina, que nos han manifestado que está involucrada con este homicidio. Todas las capacidades de investigación, así como toda la capacidad social, se va a trasladar al distrito de la ciudad, al oriente de la ciudad, para generar condiciones que favorezcan a la convivencia pacífica y ir reduciendo los niveles de inseguridad.
Secretario, también se decía que el año pasado habían tenido un altercado estas dos mujeres. Bueno, hay información que hemos recogido en el territorio de un posible altercado de esta persona, la hoy fallecida, con otra mujer por un tema relacionado posiblemente pasional. Eso está en investigación y a través de esa línea estamos dirigiendo todas las capacidades investigativas, recaudando material. Por eso es importante la recompensa, que nos brinden información, que nos permitan esclarecer rápidamente este hecho vil que se perpetúa en el oriente de Cali. Secretario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. 20 millones de pesos de recompensa ofrece la Secretaría de Seguridad y Justicia por información que permita capturar a los responsables, o mejor a la responsable de haber cometido este horrible crimen en la zona de invasión conocida como Haití, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Y finalizamos con un gigantesco operativo que se desplegó por el norte de Cali contra los expendios de alucinógenos. Ahí las autoridades descubrieron 6 casetas que simulaban vender algún tipo de golosina, pero descubrieron que eran utilizados por algunos habitantes de calle para almacenar y luego expender droga. Es por ahora toda la información. En Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. Al regresar a Noticentro 1 CMI, plan desarme en Bolívar, 30 capturados. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La alcaldía de Barranquilla lanzó un nuevo sistema de recompensas para contrarrestar la criminalidad en Barranquilla. Será por delitos y armas de fuego. Jorge Castro con los detalles. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Son diferentes las categorías por delitos que se han establecido en este nuevo sistema de recompensa aquí en la ciudad de Barranquilla. Así, por ejemplo, ha informado la alcaldía que para lo que son los grupos de delincuencia organizada, los llamados GDO, se ofrecen recompensas de hasta 104.400.000 pesos por información que permita la captura de los integrantes de estas organizaciones. Igualmente, por los grupos de delincuencia común organizada se ofrecen 23.200.000 pesos de recompensa. Seguidamente aparecen para los autores de delitos y hechos de connotación 46.400.000 pesos de recompensa. Para los feminicidas 58 millones de pesos de recompensa. Para los que estén relacionados con organizaciones dedicadas al hurto de equipos tecnológicos y de comunicaciones, hasta 34.800.000 pesos. Para los vehículos involucrados en delitos, 23.200.000 pesos. Esto en cuanto a la categoría de las bandas y de las personas, pero también hay otro tipo de recompensa que se establece para las armas que puedan incautarse. Así, por ejemplo, se ofrecen 2 millones de recompensa para quienes entreguen información sobre su ametralladora que sean utilizadas por la delincuencia. Por pistolas se ofrecen hasta 2 millones de pesos, por revólver hasta 500.000 pesos, igualmente para granadas para morteros hasta 300.000 pesos, granadas para fusil también 300.000 pesos, granadas 40 milímetros 300.000 pesos, escopetas hasta 300.000 pesos igualmente. Son diferentes categorías al tiempo que también se ha divulgado por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla el cartel de los más buscados, un nuevo cartel con fotografías de 11 peligrosos delincuentes en esta capital. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Muchas gracias, Jorge. En Bolívar se adelantó un plan de desarme donde se capturaron a 30 personas. Tatiana Rodríguez con la información de esta noticia. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Así es, este plan desarme adelantado por la Policía del Departamento de Bolívar se desarrolló en 9 municipios del departamento como San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y Villanueva. El balance que han dado las autoridades es que deja 30 personas capturadas, la incautación de 6 armas de fuego, asimismo la imposición de 37 comparentos e igual número de incautación de armas blancas. Esto por los delitos de tráfico de estupefacientes y asimismo porte ilegal de armas de fuego. Además, han señalado las autoridades que se incautaron 146 kilos de clorhidrato de cocaína que iban al interior de un vehículo que transportaba tanques de gasolina. Ha señalado la autoridad que esta droga se encontraba en estos barriles que tenían doble fondo y que gracias a la pericia de los uniformados se pudo dar con esta droga. Entre tanto, se adelantan las investigaciones
investigaciones para tratar de establecer el paradero de la persona que manejaba este vehículo, que al percatarse de la presencia de las autoridades huyó del lugar. Mencionar que todas estas personas, igualmente los elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Gracias, Tatiana. 10 municipios en Santander ya están viviendo las consecuencias de las fuertes temperaturas que azotan esta región del país. Comenzó la sequía y con ella el racionamiento de agua. Ana Mercedes Ariza con los detalles. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Pues ya se activaron todos los planes de emergencia, pero preguntémosle al director departamental de riesgo, al doctor Fabián Vargas, qué están haciendo para suministrarle este vital líquido a estas poblaciones afectadas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Mercedes. Efectivamente son 11 municipios en el departamento que ya empiezan a tener racionamiento y desabastecimiento debido a las altas temperaturas y a la temporada de menos lluvias que atraviesa la región andina y el departamento de Santander. Se ha hecho necesario entregar a través de carro tanque agua a algunas comunidades y estamos también a través de la instrucción que dio el señor gobernador entregando tanques y reservorios para que algunas familias puedan tener este líquido preciado en cualquier hora del día. Doctor, otro tema que preocupa son los incendios forestales, 75 municipios de este departamento en amenaza, ¿no? Sí, tenemos una alerta en 75 municipios por incendio forestal. El fin de semana anterior se presentaron alrededor de 4 incendios de gran magnitud. Esperamos poder activar los planes de contingencia de todos los municipios y estar prestos a cualquier emergencia a través de los cuerpos de bomberos. ¿Se está racionando agua cuántas horas al día en estas poblaciones? Ya iniciaron racionamiento en el municipio de Vélez, el municipio de Málaga, el municipio de Suaita. Esperamos el reporte de hoy para poder conocer si otros municipios ingresan a racionamiento o si se decreta calamidad por esta temporada de menos lluvias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vargas. Pues los racionamientos inicialmente son de 8 horas. Se estima que si continúa esta emergencia pueden ampliar más las horas, por lo que se recomienda a las autoridades y a las poblaciones aplicar todas las medidas y el ahorro con conciencia para evitar que esta situación se complique. Esta tarde, gobierno radicará proyecto de reforma a la salud. En México inicia segundo ciclo de diálogos de paz con guerrilla del ELN. Millonaria extinción a bandas multicrimen. Caen bienes del tren de Aragua. 11 capturados por fraude en la venta del SOAT. Alerta en Argelia y Nariño por acciones del Clan del Golfo. Comercio cerrado y colegios suspenden clases. Imputan a gobernador Carlos Caicedo y 2 exgobernadores por mega contratación. Cae narcocamioneta con 550 kilos de marihuana. Plan desarme en Bolívar. 30 capturados. Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En la Plaza de Armas ya está todo listo para que esta tarde el Gobierno Nacional radique el proyecto de ley de reforma a la salud. Gerardo Aristizábal con la información. Buenas tardes, Gerardo. Hola Bianca, volvemos a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Aquí todo dispuesto, lo señalábamos en la emisión de las 12 del día, para la radicación de la reforma a la salud. Al fondo vemos el atril del presidente Gustavo Petro, las sillas dispuestas para la ministra de Salud y el demás equipo que tiene que ver con esta reforma, que será radicada después de las 3 de la tarde en un evento que encabezará el propio jefe de Estado. Por lo demás, cientos de sillas dispuestas para los invitados especiales, el gabinete ministerial, congresistas y todos los actores del sector salud, incluidos los gerentes y presidentes de las EPS, que al fin conocerán el texto de la reforma a la salud que, dice el presidente Gustavo Petro, se basa en un sistema preventivo y en que las EPS no tendrán una intermediación financiera. Basta ver si el articulado radicado contempla esas iniciativas anunciadas por el presidente Gustavo Petro. En la emisión de las 9 de la noche, el desarrollo de esta, quizá la noticia más importante y esperada en Colombia esta semana. Desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Gerardo. Sindicatos salieron en defensa de la movilización de las reformas que impulsa el Gobierno Nacional. Lina Sandoval con los detalles. Lina, buenas tardes.
Bianca y televidentes, buenas tardes. Como usted lo ha dicho, nos acompaña Francisco Maltés. Él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, y va a hablar con nosotros sobre la marcha que está citada para el día de mañana en todo el país. Buenas tardes, señor Maltés. ¿Cuál es el anuncio que tienen ustedes sobre la marcha de mañana? El martes 14, los trabajadores y la ciudadanía general nos concentraremos en el caso particular de Bogotá en la Plaza Núñez del Palacio de Nariño a acompañar la intervención del presidente Gustavo Petro sobre la renuncia, sobre las reformas que están en trámite en el Congreso de la República. ¿Por qué se apoya al presidente Gustavo Petro? Hoy se da a conocer la reforma a la salud. ¿Apoyan ustedes todas las reformas del presidente? Las reformas anunciadas por el presidente en materia de salud, pensiones y laboral, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, interpretan las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y ciudadanos durante los últimos 30 años. Por eso nuestro apoyo. ¿Fueron o han dialogado con el gobierno sobre estas reformas? ¿Han sido tenidos en cuenta para el desarrollo de estas reformas? La CUT, la CTC y la CGT presentamos nuestro articulado de reforma laboral y pensional, y en el caso de la salud nuestras inquietudes han sido recogidas en el proyecto de ley que hará tránsito en el Congreso de la República. ¿Cómo es la logística de mañana? ¿A qué horas están citando a la gente a nivel nacional? ¿Dónde serán los principales puntos de encuentro? En todas las capitales de departamento nos concentraremos en los sitios tradicionales y en Bogotá desde la 1 de la tarde en la Jiménez con Séptima para marchar a la Plaza Núñez del Palacio de Nariño. Muchísimas gracias, señor Maltés. Mañana, 14 de febrero, marchas en respaldo a las reformas del presidente Gustavo Petro. Es por ahora la información. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Gracias, Lina. La Procuradora General Margarita Cabello hizo una advertencia de carácter constitucional sobre el proyecto de reforma a la salud. ¿En qué sentido? Ana María Cuesta, buenas tardes. Bianca, muy buenas tardes. A pocas horas de que se erradique en el Congreso de la República el texto oficial de la reforma de la salud del gobierno Petro, la Procuradora Margarita Cabello lideró un foro académico con distintos actores para escuchar inquietudes sobre este articulado que hoy no conocemos. Justamente la Procuradora hizo una advertencia de carácter constitucional. Advierte que si el articulado propuesto por la ministra Corcho llega a retroceder en algún tipo de derechos, podría caerse el proyecto en la Corte Constitucional por vicios de inconstitucionalidad. Escuchemos. Y yo lo he repetido ya varias veces y voy a reiterarlo. Si la reforma a la salud pone en riesgo los avances que se han obtenido en esta materia, esa reforma podría tener vicios de inconstitucionalidad. Porque no podemos desconocer el progreso del sistema de salud colombiano. Ese progreso ha sido producto de un desarrollo constitucional normativo y, ojo, también jurisprudencial de mínimo 3 décadas de nuestra vida. Del foro de la Procuraduría también participó el exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien envió un mensaje al gobierno de Gustavo Petro. Advierte que el Estado debe abstenerse de tomar decisiones que deterioren la salud de los colombianos. Estimados señores, estamos jugando con candela. Estamos jugando con candela y lo puedo decir con toda tranquilidad. No hay proyecto político que pueda aguantar un colapso de un sistema de salud como el colombiano. Porque los colombianos, a diferencia de muchos otros países, incluso Latinoamérica, ya estamos acostumbrados a tener servicios de salud, ya que la salud no sea cubierta, tenga una garantía y tenga un costo tremendamente bajo para la población. Y este foro inició muy temprano con un vainazo o una indirecta de la Procuradora Margarita Cabello a la ministra de Salud, Carolina Corcho. La Procuradora pues cuestionó la ausencia de la ministra acá, dijo que no estaba simplemente invitada, sino que debía cumplir con una citación. Sin embargo, aquí está presente uno de los viceministros de Salud. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Bianca, continúe usted con más información. Muchas gracias, Ana María. La Policía de Bogotá presentó el plan de seguridad para las movilizaciones del gobierno y la oposición. Estic Luengas con los detalles.
Hola Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues mire, ya se instaló un puesto de mando unificado directamente en la Policía Nacional, en su dirección, donde el general Tito Castellanos, director de Seguridad Ciudadana, ha revelado que serán 30.000 los hombres los que estarán a cargo de toda la seguridad de los colombianos durante el día de mañana, las primeras movilizaciones que se darían por parte de algunos gremios, sindicatos y también algunas personas del gobierno nacional. Brindará un acompañamiento permanente. 30.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional estarán a lo largo y ancho del país acompañándolos en esta semana de manifestaciones públicas y pacíficas. La atención estará prestada directamente a la capital del país. Aquí serán cerca de 3.000 los uniformados a cargo de la seguridad de todos los capitalinos. Tenemos personal de la fuerza disponible ubicados estratégicamente en algunos sectores de la ciudad a efectos de garantizar las concentraciones, los desplazamientos, las manifestaciones de los ciudadanos. ¿En total cuántos serían? Estamos hablando de más de 3.000 policías que están ubicados garantizando este derecho que tienen los colombianos. Le preguntamos también al general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá, cómo va a operar el antiguo SMAT, que ahora se denomina UNDEMO, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Pues ha dicho que sí estarán en las manifestaciones y protestas del día de mañana, pero que van a actuar solo si se presentan hechos violentos. El UNDEMO es una unidad especializada que cumple cabalmente unos protocolos y en el marco de ese cumplimiento de los protocolos actúa en el evento que haya violencia. Luego esperamos que estas manifestaciones, concentraciones, desplazamientos sean en completa calma. Luego estamos con toda una capacidad instalada de la fuerza disponible de la Policía Nacional para lograr, digamos, ese efecto que sea manifestación, concentración, desplazamientos de forma tranquila por parte de los ciudadanos. ¿El UNDEMO antiguo SMAT estará acompañando a los manifestantes o solo estarán si se llega a presentar alguna acción violenta? Si hay violencia, el último recurso que se utiliza en estos casos, de acuerdo a los protocolos que se conocen, actúa el UNDEMO. Si no hay violencia, lógicamente no hay una actuación de este grupo especializado de la Policía Nacional. El llamado entonces a manifestarse pacíficamente. Desde el centro de Bogotá, Stick Luengas, en Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Stick. En México, el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno, Oti Patiño, le advirtió al ELN que este gobierno no va a pactar treguas temporales, sino permanentes. William Parra con el reporte de la instalación del segundo ciclo de conversaciones entre el ELN y el gobierno. William, buenas tardes. Hola Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se ha iniciado de manera oficial el segundo ciclo de diálogos entre la Delegación de Paz del gobierno del presidente Gustavo Petro y la delegación del Ejército de Liberación Nacional. En Ciudad de México se reúnen las dos partes, esta vez con 3 temas sobre la mesa. El primero, algunas modificaciones que se le van a hacer a la agenda de conversaciones entre las dos partes. El segundo, la participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Y el tercero, quizás el que más le importa en este momento al gobierno y tiene que ver con la posibilidad de lograr un cese al fuego bilateral. Precisamente el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, ha dicho que es necesario llamar al país a hacer un pacto moral para sacar a flote a Colombia. Estas fueron sus declaraciones en la inauguración de este segundo ciclo de conversaciones. Nuestra mesa de conversaciones de paz es un instrumento del mandato de cambio, cuya agenda busca acordar transformaciones y poner fin al conflicto armado. Avanza enfrentando las dificultades heredadas del viejo régimen, pero con la determinación de lograr una paz integral y duradera, que resuelva las causas que gestan a diario el conflicto social, político y armado, en el entendido que no va a producir una revolución por contrato, ni va a decretar una desmovilización automática de las rebeldías.
Por su parte, el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, el exconstituyente Oti Patiño, dijo que es imprescindible que la mesa reinterprete el tema del cese al fuego. La mesa debe ser imaginativa, pero fue más allá. Esta vez el gobierno endureció su discurso frente a la Delegación de Paz del ELN y dice que un posible cese al fuego debe ir más allá del simple cese de las confrontaciones. Un cese al fuego debe ser el cese de las hostilidades contra la población civil y también el cese de las actividades ilegales. La metodología que nos guía en este proceso es que lo que se acuerda en la mesa se implementa en los territorios. Ello obliga a cierta modestia de la mesa, porque lo que se acuerda en la mesa siempre estará sujeto a ser mejorado por lo que diga la gente en los territorios. Es decir, la mesa no es ni omnipotente ni infalible. Como mesa, como delegación, reinterpretar el cese al fuego y verlo no solamente no como una disminución de las confrontaciones armadas, sino fundamentalmente como una disminución de las hostilidades hacia la población civil y de las actividades ilegales generadoras de daño y de violencia. Y no solamente en los territorios, sino en la trascendencia que estos daños de violencia afectan a otros territorios colombianos e incluso a otros países. A partir de hoy, México, Brasil y Chile se suman a los países garantes de estas conversaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. A España también a partir de hoy será un país acompañante en estas negociaciones que durarán varias semanas allí en Ciudad de México. Es toda la información a esta hora en Noticentro 1 CMI. Continúe usted, Bianca, con más noticias. Muchas gracias, William. 11 personas han sido capturadas por fraudes en el SOAT, según reveló esta mañana el Ministerio de Transporte. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Quiénes son los detenidos? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Entre los detenidos se encuentran médicos, enfermeras, auxiliares de salud y miembros de la Policía Nacional. Después de 2 años se terminó la investigación de la Policía Nacional que corresponde a la Operación Guadalupe, en donde se descubrió cómo falsificadores utilizaban las pólizas de seguro del SOAT para defraudar por medio de supuestos accidentes de tránsito. Se capturaron 11 personas en el departamento de Risaralda que estafaban por más de 2.900 millones de pesos. Aquí están involucrados ambulancias, médicos, quienes intervienen en el proceso de clínicas privadas de atención, en particular de personas del SOAT, guardas de seguridad, conductores de ambulancia y funcionarios públicos. Hay delitos muy graves que se han denunciado y ya están en manos de la Fiscalía por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho propio e impropio y tráfico de influencias. Entre los capturados se presentan autoridades de la Policía Nacional. Por otro lado, hace más de un mes se rige el descuento del SOAT que ha entregado un resultado positivo. Tenemos más de 1.876.000 pólizas expedidas con un incremento en venta del 32.76%, una disminución en la evasión del 6.18% y más de 39.400 comparendos por no portar el SOAT. Las autoridades correspondientes continuarán con la investigación para capturar cualquier persona que realice fraude con este seguro. En otras noticias, se entregó la subestación de energía para la primera línea del metro. El proyecto tuvo una inversión de 94.000 millones de pesos. Como parte del avance de la obra del Metro de Bogotá, se entregó la subestación eléctrica de la calle Primera A con Caracas. Esta subestación fue construida a 200 metros de la que estaba anteriormente, que tuvo que ser desmontada y reubicada para darle paso a las obras del metro. Aquí se hicieron inversiones de 94.300 millones de pesos, de los cuales 26.500 fueron aportados por la empresa Metro de Bogotá para el desmantelamiento y la compra de los predios. La construcción de la subestación, la inversión la hizo Enel Colombia y hoy ya está operando, dándole servicio a 206.000 ciudadanos del centro de Bogotá y con la capacidad de alimentar la primera línea de metro cuando esta entre en operación
en marzo del 2028. Las otras subestaciones estarán ubicadas en el patio taller y en la calle 72. Además, en medio de este avance, la alcaldesa Claudia López se refirió acerca de la aclaración de parte del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en donde afirma que el gobierno nacional mantiene todos los compromisos financieros de las obras de infraestructura de Bogotá. Él ha dicho que fue un malentendido, que nunca fue su intención ni amenazar ni chantajear a la ciudad con la no financiación de proyectos, de manera que le agradezco, y el malentendido queda superado, no solamente el metro, también la calle 13, también el cable de San Cristóbal, también la ampliación de la autopista norte, también la ampliación de la carrera séptima, también la nueva autopista sur, que es la LO Sur, que tiene financiación en este momento asegurada, sigue asegurada, no habrá retrocesos, y por el contrario, en la medida en que avance la estructuración que esperamos tener lista a mitad de año, de los 3 nuevos cables que estamos estructurando para Bogotá, 2 en el centro, que se van a conectar con la primera línea del metro, y otro en Ciudad Bolívar, que va a beneficiar a Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha, pues serán proyectos, esos 3 cables y el Rigiotram del Norte, que presentaremos a nueva cofinanciación con la Nación. En el avance de la primera línea del metro trabajan más de 4.000 personas. Alarmante situación en 775 municipios de Colombia por falta de autoridades de tránsito y transporte. El ministro Guillermo Reyes se refirió acerca de esta problemática. En medio del balance de cifras sobre el avance de compra del SOAT, se conoció que 775 municipios de Colombia no cuentan con policía de tránsito y transporte, lo cual genera un problema de control y orden, pues no se cumple la ley en estos sectores. Hay una propuesta en la cual buscamos que la Policía Nacional, sean o no sean de la División de Tránsito y Transporte, puedan exigir los documentos necesarios para efectos de la movilidad en cualquier carretera, sea primaria, secundaria o terciaria. Nosotros no podemos permitir ni vehículos ni motocicletas sin el SOAT, sin el estado del vehículo, sin tarjeta de propiedad, porque eso es poner en riesgo la vida de los demás. Así que de un lado estamos trabajando con la policía y del otro con la Federación de Municipios, el RUNT y el Ministerio, para que podamos tener muy pronto una estrategia que permita tener en cada municipio autoridades de tránsito que velen por la seguridad y se eviten los siniestros viales. En medio de esta denuncia se conoció además que 10 municipios de Cundinamarca no cuentan con esta autoridad. Con esta información me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Hay alerta en municipios del oriente y norte de Antioquia por las acciones del Clan del Golfo, que tiene a comercios cerrados y colegios sin clases. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Bianca, buenas tardes. Seguimos en la plazoleta de la Alpujarra y mucha atención porque el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, acaba de confirmar que se expidió 4 órdenes de capturas contra presuntos integrantes del Clan del Golfo y viajó a los municipios más afectados por las situaciones de orden público en un helicóptero. A propósito, aquí hay un plantón de varios habitantes de Argelia y Nariño que en este momento están exigiendo más presencia de las autoridades. Así permanece Nariño, Antioquia. Hace 4 días el comercio cerró y el transporte intermunicipal suspendió servicios, al parecer por una orden impartida por el Clan del Golfo. Argelia, municipio vecino, está viviendo la misma zozobra por las amenazas de los grupos armados. Tras un consejo extraordinario de seguridad, el gobernador Aníbal Gaviria se pronunció. Por el temor a través de las redes sociales y de mensajes en las redes sociales. Allí ha estado el ejército y la fuerza pública y las instituciones y allí estaremos. Y por eso directamente haré presencia en Argelia y en Nariño para no solo enviar, sino entregar ese mensaje de seguridad. Y el ejército admitió que se violó el cese al fuego en Antioquia con varios episodios violentos. Las operaciones se siguen adelantando. Es más, no está acá, pero ha habido también una violación al cese, de acuerdo a los decretos. El día de antier tuvimos un combate, no lo hice público, porque pues incautamos explosivos, pero no hubo afectaciones de la estructura. En las últimas horas, 23 alcaldes del oriente antioqueño le enviaron una carta al ministro de la Defensa en la que piden mayor presencia de las autoridades. Hoy un grupo de ciudadanos de Argelia y Nariño llegó a las afueras de la gobernación para exponer el miedo que hoy viven. Porque es un municipio demasiado pequeño
Es muy grande en territorio, pero demasiado pequeño. Y si la gente no va al pueblo, la economía no se mueve. Entonces los productos que tienen allá se dañan y la plática no llega. Y además que mientras que la plata esté circulando, la gente está bien. Pero el resto la gente no, atemorizada. En el Bajo Cauca la situación no mejora. Una obra pública de pavimentación en la avenida Juventud de El Bagre fue suspendida por aparentes extorsiones y un local comercial fue cerrado. Noticentro 1 CMI buscó a la administración, pero no se quisieron pronunciar frente a la denuncia. Y atención, las autoridades reportan a esta hora de la tarde un grave accidente en la avenida regional en jurisdicción del municipio de Sabaneta. Según las autoridades, al parecer, un tractocamión que estaba cargado con materiales de construcción perdió el control, embistió a una camioneta tipo jaula y a un automóvil de lujo y terminó volcado en la avenida regional a la altura de la estación La Estrella. Al parecer, hay varias personas lesionadas. En este momento, los organismos de socorro se encuentran en el lugar verificando la situación. Es por lo pronto la información que reportamos a esta hora de la tarde desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Hernán. La Fiscalía pedirá la detención domiciliaria del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en la contratación. 2 exgobernadores también tendrán que responder. César Melo, ¿de qué lo señala la Fiscalía? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, tendrá que responder ante el Tribunal Superior de Bogotá en una audiencia de formulación de cargos en la cual la Fiscalía General de la Nación lo señalará como presunto responsable en irregularidades por más de 1.000 millones de pesos en la ejecución de obras que actualmente están inconclusas en la ciudad de Santa Marta. De otra parte, la Fiscalía General de la Nación también llamó a audiencia de imputación a los exgobernadores del Magdalena, Luis Miguel y Rosa Cotes, quienes serían responsables por irregularidades en la construcción de la vía La Prosperidad. Tanto los 2 exmandatarios como el mandatario tendrán que responder ante el Tribunal Superior de Bogotá en una audiencia que solicitarán los fiscales delegados ante la Corte Suprema en los próximos días. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. Fue enviado a prisión un hombre de 42 años por ser presunto integrante del ELN luego de su captura en el departamento del Chocó y llevado al Valle del Cauca para su judicialización. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Quién es el detenido? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de alias Rubén. Este hombre no solamente enviaba drogas y al eje cafetero, sino que coordinaba los secuestros extorsivos y también las distintas extorsiones a comerciantes y ganaderos sobre la cordillera occidental, aquí en el Pacífico colombiano. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tuvo que ser trasladado alias Rubén al municipio de Cartago, en el Valle del Cauca, después de su captura en San José de Palmar, Chocó, al ser hallado como el presunto integrante del ELN, encargado de coordinar acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil, así como las rutas del narcotráfico en el Pacífico colombiano. Este sujeto presuntamente sería el principal cabecilla de la red de apoyo al terrorismo frente a Ernesto Che Guevara del ELN, con una trayectoria criminal de más de 8 años. Es de resaltar que esta persona era el coordinador de las rutas de narcotráfico y el principal responsable de las acciones terroristas contra la población civil y contra la fuerza pública. El hombre de 42 años también se encargaba de administrar el envío de drogas hacia el eje cafetero, múltiples extorsiones y secuestros para ejercer el control delictivo en la cordillera occidental. En otras noticias, fue descubierto un cargamento de marihuana tipo creepy que era transportado en una camioneta de alta gama por las vías de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. Esta es la camioneta de alta gama que en su interior almacenaba más de 550 kilos de marihuana tipo creepy y cuyo hallazgo se dio luego de operativos de control en los ejes viales del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. Una persona que se moviliza en un vehículo de alta gama evade los controles por parte del personal de tránsito y transporte. De inmediato se procede a realizar un plan candado para el cierre de las vías, logrando a la altura del municipio de Roldanillo la captura en flagrancia de una persona por el delito de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Según las autoridades, el automotor, que era conducido por un hombre de 25 años de edad, había sido hurtado en diciembre del 2022 en Cali. Y hay consternación en Cali por el crimen de una mujer. Le perpetraron al menos unas 15 puñaladas en una zona de invasión conocida como Haití, en el oriente de la capital del Valle.
Una mujer de 28 años murió en una zona de invasión del oriente de Cali, conocida como Haití, luego de recibir 15 heridas con arma cortopunzante. Y de acuerdo con las autoridades, la persona responsable de cometer el violento ataque sería otra habitante del sector. La persona tenía aproximadamente unas 15 lesiones, las cuales están siendo ahorita valoradas también por medicina legal y demás. Igualmente, dentro de las hipótesis tenemos varios hechos en los cuales nos conducen también a generar otras investigaciones, entre ellas una riña, una situación que se presentó el año pasado. Luego del crimen ofrecieron una cuantiosa recompensa para ubicar a la responsable y poder establecer las causas que lo originaron. Bueno, la primera hipótesis, según la información recaudada en el lugar de los hechos, nos llevan a descartar en primera fase un posible feminicidio, pero esto no quiere decir que no vamos a investigar a fondo lo que ocurrió. Por eso estamos acordando con las autoridades ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos para poder esclarecer este hecho. El rechazo de cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de falta de tolerancia que agreda o transgreda los derechos de las mujeres y sobre todo si es el derecho a la vida. Siempre este tipo de acciones nos encaminan a que tengamos que seguir trabajando en el territorio, en la prevención de violencias, en llevar el mensaje de tolerancia y respeto para con el otro. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima no tenía antecedentes judiciales. Finalizamos con el operativo que se desplegó en un parque del norte de Cali, donde las autoridades descubrieron y destruyeron 6 casetas que simulaban ser expendios de algunas golosinas, pero lo que descubrieron es que eran utilizadas por algunos habitantes de calle para la comercialización de estupefacientes. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Sebastián. Al regresar a Noticentro 1 CMI, plan desarme en Bolívar, 30 capturados. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bolívar se adelantó un plan desarme donde se capturaron a 30 personas. Tatiana Rodríguez con la información de esta noticia. Tatiana, buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Durante este operativo se incautaron 6 armas de fuego y 37 armas blancas. Asimismo, 30 personas que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Las capturas se materializaron en varios municipios del departamento de Bolívar por los delitos de porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes en medio del plan desarme que adelantan las autoridades con el fin de combatir este tipo de delitos. Se logró la captura de 30 personas, 4 de ellas por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Asimismo, se incautaron 6 armas. Durante el despliegue del operativo también fueron incautados 146 kilos de droga que eran transportados en un vehículo. Gracias a la pericia y el conocimiento, la experiencia de nuestros policías, se evidenció que en los tanques de combustible tenían doble fondo y se incautaron 146 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Entre tanto, se adelantan las labores de búsqueda de la persona que conducía el camión, quien huyó al notar la presencia de los uniformados. Por otra parte, en materia de convivencia, se impusieron 37 órdenes de comparendos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se incautaron igual número de armas blancas. Mencionar que estos operativos se realizaron en 9 municipios del departamento de Bolívar, como San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, Villanueva y San Jacinto. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Estados Unidos derribó otro objeto volador sospechoso sobre el lago Hurón, cerca de la frontera con Canadá. Este es el tercer incidente de este tipo en espacio aéreo de Estados Unidos en menos de un mes. El ejército de Estados Unidos derribó este domingo un objeto que sobrevolaba el lago Hurón, cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El primer ministro canadiense Justin Trudeau manifestó que los equipos están buscando el objeto cilíndrico para poder analizarlo y saber más sobre su propósito. Yesterday, NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft, so I gave the order to take it down. Canadian and American fighter jets were scrambled, and an American F-22 successfully shot down the object. Recovery teams are on the ground looking to find and analyze the object.
En los últimos días se han presentado incidentes similares, el sábado sobre el norte de Canadá y el viernes sobre Alaska, pocos días después de que el ejército estadounidense derribara un presunto globo de vigilancia chino frente a la costa de Carolina del Sur. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desconoce de momento el origen de los 3 artefactos derribados en los últimos 3 días y no puede confirmar aún si son chinos, como lo era el globo espía. El gobierno de Taiwán denunció que durante los últimos años ha detectado una multitud de globos espías chinos en su espacio aéreo. En la isla crece el temor de que Pekín pueda estar preparando un ataque para intentar tomarse el territorio taiwanés, según informó el diario británico Financial Times, advirtiendo que las autoridades en Taipei han reportado un notable incremento en la frecuencia con la que ocurren tales incursiones, que se dan en promedio por lo menos una vez al mes. El balance del terremoto que sacudió hace una semana a Turquía y Siria ascendió a más de 35.000 muertos. Y ante las escasas perspectivas de encontrar sobrevivientes, los esfuerzos se orientan ahora a ayudar a los cientos de miles de personas que se quedaron sin hogar. El terremoto de magnitud 7,8 que devastó el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria ya se convirtió en el más mortífero en más de un siglo en la región. El último balance facilitado por Ankara eleva el total de víctimas mortales en el país a casi 32.000 y en Siria la ONU cifra los fallecidos en más de 4.000. Una semana después del movimiento telúrico, los rescatistas aún siguen encontrando supervivientes entre los escombros de ciudades enteras que quedaron en ruinas. Sin embargo, cada vez son más pocos y ante las escasas perspectivas de encontrar más personas vivas, los esfuerzos se orientan ahora en ayudar a los cientos de miles de personas que se quedaron sin hogar. Según las autoridades turcas, más de 1,2 millones de personas están siendo albergadas y 400.000 damnificados fueron evacuados de la región, mientras crece la indignación por la mala calidad de los edificios y la respuesta gubernamental. La situación es especialmente compleja en Siria, donde la ONU denunció el fracaso del envío de ayuda para un país ya devastado por más de una década de guerra. Rusia volvió a atacar a Ucrania. Los bombardeos dejaron al menos 4 personas muertas en la ciudad de Jersón. El líder del grupo Wagner aseguró haber tomado el control de una estratégica urbe en el Donbass. Los intensos bombardeos desde Moscú a la ciudad de Jersón en Ucrania dejaron al menos 4 muertos. Las fuerzas rusas dispararon contra esta ciudad 42 veces con lanzacohetes múltiples, morteros, tanques y un misil. Los ataques rusos también dañaron la línea de ferrocarril a la ciudad de Jersón. Los trenes terminarán en Mykolaiv, al oeste, durante 1 o 2 días, mientras las autoridades arreglan la vía. Según un portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia ha batido récords de bombardeos, golpeando con fuego de artillería en el este del país, pues en las últimas 24 horas se produjeron 424 bombardeos con diferentes tipos de artillería y 23 combates. Por su lado, el grupo ruso de mercenarios Wagner aseguró que tomó el control de la villa Krasnahora, justo al norte de la ciudad de Bakhmut, en el este del país. Se trata de una localidad clave por su ubicación en la línea estratégica del Kremlin para consolidar su invasión en el este del país desde el conflicto del Donbass en 2014. La Embajada de Estados Unidos en Moscú emitió una nueva alerta de viaje a sus ciudadanos, recomendando que no viajen al país debido a las consecuencias impredecibles de la invasión no provocada de Ucrania. El comunicado también subraya que los que ya se encuentran en territorio ruso deben abandonar el país inmediatamente. Asimismo, recalcó que las tarjetas de crédito y débito estadounidenses no funcionan en Rusia y que las opciones de vuelos comerciales están extremadamente limitadas. La Comisión Europea asegura que la inflación para este 2023 será menor de la prevista, mientras que el crecimiento económico de la zona euro será mayor al que se tenía estimado. El riesgo en una debacle económica se aleja de la eurozona según el último balance de la Comisión Europea, que prevé una mejora de la actividad económica que aumentó y técnicamente evita la recesión prevista para este año económico. A finales del 2022, la institución comunitaria preveía un crecimiento económico del 0.3% en los 20 países que utilizan el euro. Sin embargo, en estos últimos 2 meses, el panorama de desarrollo aumentó y se estima que ahora será del 0.9%, un crecimiento raquítico de 6 décimas, pero suficiente para evitar la caída.
Mientras en los últimos 3 meses del 2022 hubo un 0.1% de crecimiento intertrimestral y se pronostica que en estos primeros 3 meses del 2023 el crecimiento no sufra variaciones, por lo que se evitaría la recesión técnica que la Comisión contemplaba en noviembre. La inflación de la zona euro llegó al 10.6% el pasado octubre. Para este 2023 se tiene previsto que se desacelere hasta el 5.6% y en el 2024 llega al 2.5%. Datos positivos que mejoran los pronósticos de la institución europea, que asegura que los riesgos para el crecimiento están equilibrados pese a las amenazas que genera un contexto económico internacional volátil como el actual. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Según la Organización Mundial de la Salud, 50 millones de personas en el mundo viven con epilepsia. Afortunadamente hay nuevas opciones terapéuticas que brindan esperanza a estos pacientes. La epilepsia es un trastorno neurológico que se caracteriza por una actividad eléctrica anormal en el cerebro que provoca convulsiones, comportamientos y sensaciones inusuales e incluso la pérdida de conciencia. Tienen una frecuencia que puede variar desde una a lo largo de 10 años o varias en el día. La epilepsia es una enfermedad muy variable. Hay personas que incluso pueden sentir esas convulsiones y están en completo control, entre comillas, de ellas, o sea, saben qué les está pasando. Hay otros que no. Y hay síntomas, los que tal vez no estén tan al tanto. Me refiero a que hay pacientes por los que, por ejemplo, dejan de respirar durante mucho tiempo y antes de ingresar al hospital puede pasar cualquier cosa. O hay algunos que duran hasta 5 minutos, que es un tiempo muy prolongado. Esos son los pacientes que tienen un riesgo mayor de morir a causa de esa convulsión. Aunque el tratamiento para la epilepsia es un desafío para el personal médico, se han logrado importantes avances para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad. Los medicamentos funcionan en un 60 o un 70% de los países, de las personas. Yo les acabo de mencionar que también el primer medicamento funciona en esa cantidad de porcentaje. Por tanto, utilizar un segundo medicamento es uno de los predictores más importantes de que uno termine siendo o haciéndose resistente al medicamento. Algunas personas necesitan tratamiento de por vida para controlar las convulsiones, pero otras dejan de padecerlas con el tiempo. Algunos niños con epilepsia superan la afección cuando crecen. En el marco del Día Internacional de la Epilepsia, el neurólogo estadounidense Jamie Van Gompel recalcó la importancia de un diagnóstico precoz para determinar de esta manera el tratamiento adecuado. Noticentro 1 CMI, a continuación Lo Sé Todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.